Bueno, muy bien. Entonces, déjenme comenzar compartiendo con ustedes algo que es vital que desde ahora comprendamos todos, que lo asimilemos y lo hagan parte con la ayuda de Dios. De hecho, todos lo hagamos parte de nuestro carácter y de nuestras actitudes en relación a todo lo que tenga que ver con el oficio para el que se van a estar capacitando ustedes a partir de hoy y para el cual serán ordenados, a excepción del hermano Sergio, que él ya es anciano de iglesia ordenado. Una vez que uno recibe el oficio de anciano o de diácono, ya no lo pierde, son oficios de por vida. Entonces, solamente se ordena una vez. Tanto el diácono puede luego ordenarse como anciano, pero ahí queda su ordenación como diácono, solamente que ahora va a estar en su momento realizando funciones de anciano. Y al revés, un anciano después puede ser ordenado como diácono, pero su ordenación como anciano ahí queda, solo que ahora ejercitaría o en su momento ejercería funciones de diácono, ¿verdad? Entonces, por eso el hermano Sergio no va a ser ordenado, él solamente va a ser instalado, el resto van a ser ordenados e instalados, si Dios no dispone otra cosa, el próximo 9 de octubre. Entonces, repito, esto que les voy a compartir tiene que quedarse grabado así como estampado en la mente y en el corazón de ustedes. Quienes tenemos un trasfondo presbiteriano en nuestra vida cristiana, muy probablemente tengamos la idea de los ancianos gobernantes de la iglesia que había antes. Antes el oficio se le denominaba anciano gobernante. A partir de no sé qué año, la verdad, pero se cambió a anciano de iglesia, que es bíblico, ¿verdad? Es más bíblico que anciano gobernante. Pero antes así se les llamaba, ancianos gobernantes. Si uno tenía esta idea de los ancianos gobernantes de la iglesia muy adustos, de carácter muy serio, y cuya función era más parecida a la de un auditor que cualquier otra cosa. Eran hermanos que tenían la idea de que su función se limitaba a asistir a las reuniones de consistorio para señalar las fallas que hubieran observado en la iglesia desde la última reunión, tomar acuerdos respecto a algunas solicitudes de sociedades o de organizaciones de la iglesia a las que generalmente siempre se les encontraba un pero, más cuando había que aportar el dinero de la tesorería, siempre había algo, ¿verdad? Pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué eso? Y también discutir sobre lo que sea, pero en una reunión de consistorio había que discutir, porque en palabras de un anciano contemporáneo mío, no estoy inventando, son palabras que yo escuché de él, una reunión de consistorio sin pleitos no era una reunión digna, no había estado, si no había habido alguna discusión, algún pleito en la reunión, entonces no había servido la reunión. Además, en todo esto, pues su función o dentro de su función había que predicar en alguna semana especial que hubiera dentro de la iglesia o cuando el pastor no estuviera. Por supuesto, no estoy diciendo que todos fueran así, no todos eran así, pero tristemente muchos ancianos de iglesia eran así. No estoy hablando de ninguna iglesia en particular, en general. O sea, en cualquier iglesia que uno iba, o al menos en las que uno conocía del presbiterio, por ejemplo, pues esa era la idea que se tenía, ¿no? En cuanto a los diáconos, la idea que teníamos, al menos que yo tenía, cuando yo era intermedio y joven, y mucho tiempo, era que los diáconos eran los hermanos que se encargaban de recoger la ofrenda, de contarla y de entregársela a la tesorera. Eso era su función de diácono. Un diácono era ese, el que levantaba la ofrenda y
y le entregaba la tesorería. Y tan, hasta ahí. Estos perfiles, hermanos, además de ser erróneos, quedan muy cortos, quedan muy lejos de lo que es realmente ser un anciano de iglesia o un diácono. En el transcurso de nuestras sesiones, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a ir viendo a más detalle las funciones de cada uno de sus oficios, tanto de los diáconos como de los ancianos. Pero por ahora, lo que quisiera que comprendieran bien todos, yo incluido, es que ambos oficios, el de anciano de iglesia y el de diácono, tienen una función principal, una función primordial, y esa función es una función pastoral. Es una función pastoral. Quiere decir que junto al pastor y haciendo equipo, pastor, ancianos y diáconos, cada quien en las áreas que corresponden a cada cual, estamos todos los 7 encargados de apacentar la grey de Dios en Puerta de Salvación. Ese es el objetivo, esa es la función principal de nosotros. Entonces, la orden que nuestro Señor Jesús le dio a Pedro en Juan, allá en el capítulo 21, de los versículos 15 al 17, aplican para nosotros 7. Juan 21 del 15 al 17 dice: después del desayuno, le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó una tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: alimenta mis ovejas. Entonces, reitero, habrá funciones específicas para el pastor, habrá funciones específicas para ancianos y diáconos, pero todas irán encaminadas a apacentar la grey de Dios en Puerta de Salvación. Y por supuesto, no van a estar limitadas a pelearnos en las reuniones de consistorio y a levantar y contar ofrendas. De hecho, mi oración es que las peleas no tengan cabida entre nosotros. Eso no quiere decir que no podamos disentir, que no podamos tampoco expresar nuestra forma de pensar y proponer, aunque sea distinta a la de algún otro hermano o a la de algún otros hermanos. Podemos expresar nuestra forma de pensar. Podemos proponer una forma distinta de hacer las cosas, pero todo lo haremos bajo la dirección y el control de Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es, antes que otra cosa, y no quería que se me pasara, lo que quisiera o lo que quise compartir primero con ustedes. Porque es muy importante que desde ahora lo asimilemos, ¿no? Igual, ya lo dijimos alguna vez y lo vamos a ver en su momento a más detalle. La función de anciano y de diácono tienen distintas o tienen diferencias, pero tienen similitudes también. Y en cuanto a la jerarquía, es igual para uno y para otro. Ni el anciano es más, ni el diácono es menos. Simplemente que las funciones son distintas. Va a haber ocasiones en que nos reunamos ancianos, diáconos y el pastor. A veces que nos vamos a reunir los diáconos y el pastor nada más. A veces que nomás vamos a juntarnos los ancianos y el pastor. Pero sí vamos a dejar en claro que las
reuniones conjuntas no van a ser eventuales, ni allá cada que se nos ocurran, sino que van a ser programadas, van a ser sistematizadas también, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, esta capacitación se enfoca primero en fortalecer en todos nosotros, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, el carácter cristiano que se necesita para llevar a cabo la sublime misión de apacentar la ley de Cristo. El énfasis de las lecciones no estará entonces en que sepan de memoria, por ejemplo, cuáles son los requisitos bíblicos para ser ancianos o para ser diáconos, sino que los procuren para su persona. Igual que los debo procurar yo, los procuro, Dios sabe que los procuro, aunque obviamente no todos puedo tenerlos, ¿no? Pero los procuro, y así cada uno de nosotros debemos procurar esos rasgos bíblicos de carácter para ser líderes de iglesia. Los debemos procurar todos. Debe quedarnos también claro desde un inicio que no existe el pastor ideal, ni el diácono ideal, ni el anciano de iglesia ideal. Igual que no existe la iglesia ideal, por la sencilla razón de que todos somos pecadores, de que todos necesitamos constantemente la gracia de Dios para apacentar por un lado y para dejarnos apacentar por otro. Qué bueno sería que todos los pastores fuéramos buenos teólogos, con buena retórica, buena presencia, que estuviéramos de buen humor siempre, que los oficiales igual fueran todos excelentes predicadores, todos fueran excelentes maestros. Eso por un lado. También sería muy bueno que nuestra iglesia tuviera ya instalaciones propias, funcionales, hermosas. Déjenme compartirles con ustedes unas fotos que tomé de la iglesia Jesucristo Fuente de Redención, que está allá en Monterrey. Y cuando yo las vi, mi oración fue que a lo mejor yo no las veo, a lo mejor ni ustedes las van a alcanzar. Ojalá sí, Dios permita que sí, pero no lo sabemos. Hay que echar todo de nosotros, hay que poner todo de nuestra parte, pero no lo sabemos. Pero qué bueno fuera que ya nuestra iglesia fuera como la iglesia Jesucristo Fuente de Redención. Esta es una foto panorámica de ella. Estas son fotos ya del interior del templo. Es un templo que cuenta con mezanín. Ahí pueden ver el órgano de pedales que tiene, ya muy antiguo. Esta es la otra parte, es la pared que da a la calle. Esta es una foto vista desde enfrente. Ven cómo tienen piano de cola y tienen teclado y tienen batería. Este es el frente de la iglesia. Si pueden ver todas las pantallas que tienen. Me comentaba el pastor Jorge Alemán, que es el pastor de esta iglesia, que solamente esta parte de enfrente donde están las pantallas, ese diseño que tienen ahí y ese material que le pusieron, no sé, y enfrente es como mármol, todo eso es mármol, todo lo enfrente. Nada más eso les costó $500,000 de pesos a la iglesia hacerlo. Esta es la parte de atrás. Ven, acá tienen otra pantalla para que los que están dirigiendo puedan ver. Y bueno, sabiendo que el poder de nuestro Dios y nuestra fidelidad y la de los que nos sigan pueden hacer que en un futuro esta sea nuestra realidad, y esa debe ser nuestra oración, y a eso deben estar encaminados nuestros esfuerzos. Debemos reconocer nuestra actualidad y saber que estamos muy lejos de ser una iglesia como Jesucristo Fuente de Redención, que aparte ya tiene más de 100 años de ser iglesia, ¿no? Y debemos saber también que en el ejercicio de nuestro oficio debemos batallar con nuestras limitaciones, con nuestros problemas personales, con nuestros problemas dentro de la iglesia,
y depender siempre de la gracia de Dios para nuestro trabajo y nuestro sostenimiento. Y eso, lejos de ser malo, es muy bueno, porque, hermanos, estaríamos perdidos si dependiéramos de algo o alguien más, aparte del dueño de la mies, para cuidarnos a nosotros mientras cuidamos su mies. Por eso, como decía hace unos momentos, vamos a enfocarnos en temas que tienen que ver con el llamamiento de Dios a un siervo suyo. Ustedes son un siervo de Dios. Dios los llamó a ustedes a servirle en el ancianato y en el diaconado. Entonces, vamos a enfocarnos a ver, por ejemplo, el carácter que debemos pedir y buscar tener, los hábitos que debemos formar o fortalecer para estrechar nuestra relación con Cristo. Aunque, por supuesto, vamos también a ver temas que se relacionan con varios aspectos del ministerio del ancianato, del diaconado. Es decir, en esta capacitación vamos a tratar tanto el ser como el hacer de sus oficios. También unas sesiones van a estar dedicadas, como ya lo vimos en la introducción o en la primera plática que tuvimos, dedicadas a las materias de Biblia, confesiones de fe y libros de gobierno, de la Constitución y la disciplina, ¿no? Porque eso es parte de lo que indica precisamente la Constitución, que un oficial debe capacitarse. Bueno, ya entrando de lleno en el tema de hoy, que es el líder y su relación con Dios, comienzo diciéndoles que Pablo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, incluye un capítulo entero para darle instrucciones sobre su vida devocional. ¿Qué quería Pablo que Timoteo hiciera para fortalecer su relación con Cristo en cuanto a su vida devocional? El capítulo 2 está dedicado, de 1 Timoteo, está dedicado todo a las instrucciones que le da Pablo en cuanto a su vida devocional. Eso deja en claro que nuestra relación con Cristo se va a fortalecer si desarrollamos el hábito, de un tiempo devocional como parte de nuestra agenda diaria. Parte esencial de esta vida devocional es la oración. Miren, dice 1 Timoteo 2:1, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Por supuesto, entonces, esta es una parte importante de la vida devocional, la oración. La otra parte, pues, es la lectura de la palabra de Dios, por el gusto de leerla, por el deseo de ser instruidos en ella. En el versículo 8 de este mismo capítulo 2, el apóstol expresa uno de sus anhelos para cada iglesia de Cristo. Él dice en 1 Timoteo 2:8, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y de controversia. Esta clase de vida, que es la que Pablo quiere que Timoteo desarrolle en su persona y en las ovejas para su cuidado, y por la que le pide a Timoteo que ore en el versículo 5, esta clase de vida es la que desarrollamos cuando tenemos el hábito de un tiempo devocional diario. El problema es que, como afirma Esteban de Bris, el autor de un libro titulado Teología Pastoral, para muchos cristianos muy ocupados hoy en día, las primeras cosas que se caen de la agenda diaria son precisamente la oración y la lectura bíblica. Luego cometemos el error de pensar que las oraciones que hacemos en los cultos, en las reuniones y en general en nuestras propias actividades de la iglesia son suficientes para mantener y fortalecer nuestra relación correcta con Dios. Hay hermanos que
la única vez que oran es cuando llegan a ir al templo, nada más. Y lo mismo pasa con la lectura de la Biblia. El único tiempo o el único día que leen la Biblia es cuando van al templo. Y si eso no está bien en un hermano de la iglesia sin ningún encargo, pues todavía está peor cuando se trata de oficiales de la iglesia. Esta creencia, es decir, el pensar que con lo que alcanzamos a orar y lo que alcanzamos a leer la Biblia los domingos es suficiente, examinada a la luz de la Biblia, no puede estar más equivocada. Y además de estar equivocada, es muy peligrosa. Es evidente que todo lo que Pablo le dice a Timoteo en las dos cartas que forman parte del Nuevo Testamento es fruto de su vida y experiencia personal. Es decir, cuando Pablo le dice a Timoteo que ore, es porque Pablo era muy activo en la oración. Cuando Pablo le instruye a Timoteo para que escudriñe la Biblia, para que se eduque en la doctrina que ha aprendido, es porque él se había educado en eso. Fíjense qué dice 1 Timoteo 1, del 15 al 17. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Pablo no puede separar su propia experiencia de Dios y con Dios de lo que está enseñándole a Timoteo. Pablo está muy consciente del hecho de que es el ejemplo viviente de todo lo que enseña. Y lo que percibimos en cada escrito del apóstol es que tenía una relación personal íntima con Cristo Jesús, su Señor y Salvador. Ese es el ejemplo que debemos seguir en vos. Cristo, para nosotros, sus siervos, no debe ser un sujeto de estudio. No debe ser el tema obligado en cada sermón, en el caso de los pastores. No debe ser alguien al que simplemente llamamos Señor, pues porque todo el mundo le llama Señor. Antes que todo, Cristo debe ser para nosotros lo que debe ser para cada ciudadano de su reino. Nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro más grande tesoro y una cosa más, nuestro mejor amigo. Hermanos, Dios nos permite experimentar su gracia de distintas maneras y en diferentes circunstancias. Pablo experimentó esta gracia en condiciones extremas, pero esto, lejos de amedrentarlo o desanimarlo, le hizo escribir pasajes como Colosenses 1:24, en donde él dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Es difícil que cualquiera de nosotros tengamos que experimentar los sufrimientos que experimentó el apóstol Pablo, al menos no por el momento. Pero al igual que él, en cada situación difícil que enfrentamos, relacionada o no con nuestro ministerio dentro de la iglesia, Jesús nos ofrece un consuelo real, porque eso nos fortalece en nuestro carácter cristiano, en nuestro carácter pastoral, y entonces podemos hacer lo que el apóstol Pablo hacía. En 2 Corintios 1, a partir del versículo 3, él dice de lo que le servía a Pablo cuando pasaba por momentos difíciles,
y Cristo lo consolaba. Dice 2 Corintios 1 a partir del versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Fíjense el 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Ojo, ¿sí? Esto es una ánimo, es una inyección de ánimo a Pablo, que nos dice, cuando alguien esté sufriendo, ustedes pueden ofrecer el mismo consuelo que Cristo les dio cuando ustedes estaban sufriendo. Y podemos decirle entonces con toda confianza a un hermano, ánimo, porque Dios te va a sacar de esa, porque Cristo no te va a dejar. Porque nosotros tenemos esa experiencia y debemos sacarla a colación cada que hablemos con un hermano de la iglesia. Es decir, aquí Pablo lo que dice es, Dios nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a alguien más. Ahora, como pastores, como ancianos y como diáconos, no existimos, fíjense bien, para servir a los miembros de nuestra iglesia. Y por lo mismo, no debemos poner los deseos de cualquiera de ellos en primer lugar. Existimos como líderes para servir a Dios. Eso también se nos debe quedar grabado. El mismo apóstol Pablo lo dijo también en Gálatas 1:10. Dice ahí él, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces nosotros servimos en la iglesia, pero servimos a Dios. Servimos a los hermanos de la iglesia, pero como una forma de nuestro servicio a Cristo. Cuando tenemos bien claro que nuestro servicio primario es a Dios, porque Dios es quien nos llamó, entonces se crea una situación de ganar, ganar. Porque cuando servimos bien a Dios, servimos también y mejor a su pueblo. Entonces, no nos equivoquemos. Lo que les quiero decir es, nuestro servicio es a Dios, nuestro jefe es Dios. No digo que en la iglesia, gracias a Dios, no se ha presentado, y espero que nunca se presente eso. Pero hay otras iglesias en las que se llega a presentar que una familia o determinado hermano, porque son las familias que más aportan, sienten que han creado derechos sobre la iglesia y que las cosas deben hacerse a como ellos dicen, porque ellos son los que más aportan para la iglesia. Entonces, no nos vamos a enfrentar con ellos, por supuesto que no, pero tampoco es que vamos a darles gusto nada más porque son los que más aportan. Ahora, si esos hermanos están proponiendo actividades y lo que están diciendo va en beneficio de la iglesia, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero no es porque aporten o no aporten, es porque la idea es buena. Es porque lo que están buscando ellos es el bien de la iglesia. Otra cosa, como líderes
No podemos cometer el error de la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor. Ese fue el reclamo del Señor Jesús a los hermanos de esta iglesia en Asia Menor. El primer y más grande mandamiento es por el que debemos pedir gracia de nuestro Señor para poder cumplir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Es iluso pensar que alguien pueda amar a Dios de esta manera. Pero igual que Moctezuma se convirtió en el mejor arquero que había en el Imperio Azteca, porque quería con una flecha alcanzar la luna, lo que nunca logró, pues logró una fuerza y una velocidad en las flechas que lanzaba, que no había arquero que lo igualaba. Así nosotros. Nuestro objetivo debe ser el amar a nuestro Señor con todo lo que somos. No lo vamos a lograr, es cierto, no en este mundo, pero sí es verdad que si lo intentamos genuinamente, intencionalmente, cada día vamos a ser más perfeccionados por Él para servirle mejor. Para poder lograr esto, debemos, entre otras cosas, encontrar tiempo para pasar con nuestro Dios. Cuando nos detenemos para recordar que el Dios a quien servimos es un Dios real, que creó todo lo que existe de la nada, que sostiene todo lo que conocemos momento a momento únicamente por el poder de su palabra, que Él gobierna sobre cualquier gobierno en el universo, que vino a morar en su creación tomando nuestra naturaleza humana, soportando debilidades y tentaciones, sufriendo hostilidad hasta el punto de la muerte, la más vergonzosa de su tiempo. Todo para que nosotros pudiéramos recibir su gracia, ser limpiados de nuestros pecados y asegurar nuestra eternidad con Él en el paraíso. Cuando consideramos todo esto, hermanos, resulta asombroso que lo ignoremos y descuidemos nuestra relación con Él, ¿no? Es asombroso cómo Dios es desde antes que el tiempo fuera. Y aún así, en ocasiones batallamos para encontrar 10 minutos para dedicárselos a Él. Es desconcertante cómo preferimos distraernos con el celular en lugar de tomar ventaja de nuestro acceso al trono excelso de su gracia a través de Cristo. Es inexplicable que a menudo vivimos como si no tuviéramos tiempo de sentarnos y de disfrutar nuestra relación con Dios. Tenemos tiempo para un montón de cosas, prácticamente para todo, menos para sentarnos un tiempo y dedicárselo a orar y a leer la Biblia para edificarnos. Tan asombroso, tan desconcertante y tan inexplicable como esto es también dolorosamente común. Todos los seguidores de Jesús, incluidos nosotros, sus siervos, sabemos cómo es distraerse de seguir a Jesús. Hay una historia en el Evangelio de Lucas que puede ayudarnos a ilustrar el error que frecuentemente cometemos. Es la visita que el Señor Jesús hizo al hogar de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Si recordamos en la historia, tenemos a estas dos hermanas. María comprendía quién era Jesús y se sentó a su lado para escucharlo. Marta comprendía quién era Jesús y corrió para hacer todo lo que pudiera hacer por él. ¿Es un problema querer servir y de hecho servir a Jesús? Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema era que la ansiedad estaba consumiendo a Marta. Y el problema es que nosotros también estamos tan ansiosos luego
por nuestro trabajo, por nuestra familia, por todas las situaciones que afrontamos con el día a día, que llegamos a pensar, no, bueno, pues como quiera yo ya le serví el domingo al Señor, pues como quiera yo soy anciano y voy a estar ahí para cuando Él me necesite, ahí voy a estar y voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero nos perdemos de la comunión con Cristo. Eso es lo que le pasó a Marta. Ella estaba ocupada entre los afanes de la casa y los afanes de preparar la cena para su maestro, que no tenía tiempo para escuchar a Jesús. Incluso se quejó con el maestro de que María no le estuviera ayudando. Pero fíjense lo que le respondió el Señor. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Jesús pudo ver a través de la ventana que esta queja de Marta abrió hacia su corazón, que no era el amor lo que le estaba inspirando a hacer cosas por Cristo, era su ansiedad, era el tratar de cumplir con Él, porque no tenía una relación íntima con Él, y a veces este error cometemos. Hacemos cosas en la iglesia porque no tenemos tiempo, no tenemos la confianza suficiente para tener un tiempo a solas con Jesús. Marta había confundido su servicio a Cristo con el amor por Cristo. Y esta confusión se originaba en que ella tenía mal jerarquizadas sus prioridades. En la traducción de la Reina Valera 60, este versículo 41 se lee así. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta había puesto antes que su amor por Jesús muchas cosas. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Nos afanamos y nos turbamos por querer servir en la iglesia, por el presupuesto de la iglesia, por el calendario de actividades, por un montón de cosas. Como a Marta también nos ahogan los afanes de este mundo, y porque como ella no paramos para escuchar a Jesús, entonces renunciamos a esa calma que necesitamos de una manera tan desesperante o tan desesperada. ¿Quién sabe cómo calmar nuestra ansiedad? ¿Quién es el único que puede decirnos, yo tengo el control, confía en mí, espera en mí, estate quieto y déjame actuar? Es Jesús. Jesús sabe cómo calmar las olas de nuestra ansiedad, esa ansiedad que luego amenaza con ahogarnos. En la revisión 60 podemos leer que repite 2 veces el nombre de Marta, y ahí lo ven en el versículo 41, Marta, Marta. Y podemos imaginar la segunda vez diciendo el Señor Jesús más despacio, Marta. Y esa voz del Señor Jesús la utiliza Él como un freno para la ansiedad en el corazón de esta oveja suya. Jesús sabe que Marta está distraída. Jesús sabe lo rápido que su mente la lleva de una preocupación a otra. Por eso, lo primero que hace el Señor es enfocarla repitiendo su nombre. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La porción que obtenemos, porque luego fíjense, el versículo 42 dice, estás turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa buena parte? ¿Cuál es esa porción que obtenemos cuando nos ocupamos de cultivar una relación con Cristo? Bueno, en lugar de obtener afanes
¿qué es lo que tenemos cuando nos ocupamos por las preocupaciones de este mundo? Eso es lo único que tenemos. Cuando nos preocupamos por las cosas de este mundo y incluso por las cosas de la iglesia, lo único que tenemos son más afanes, más preocupaciones. Cuando nos ocupamos de beber del agua de la fuente de vida eterna, que es esta comunión que debemos tener con Cristo, eso nos trae paz, nos trae contentamiento, nos trae descanso al corazón. Claro, eso no significa que vamos a desatender nuestras responsabilidades con nuestra familia, ni las responsabilidades con la iglesia. Pero lo que es verdaderamente necesario es lo que nos proporciona, igual que a María, la verdadera felicidad. Y esa debe ser nuestra prioridad número uno, hermanos. En esta primera lección de la capacitación suya, lo que se nos debe quedar grabado a todos es que antes que nada, para ser un buen oficial de la iglesia, necesitamos procurar tener una relación cercana con nuestro Señor Cristo Jesús. Y esa relación no se va a dar si oramos cada 8 días, si leemos la Biblia cada 8 días. Tenemos que agendar diariamente un tiempo. Ustedes, cada quien decida cuánto tiempo. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos decidido ejercitarnos. Y cuando uno empieza a ejercitar, no empiezas corriendo 10 kilómetros, empiezas corriendo 1. Pero tampoco vas a correr 100 metros nada más, porque entonces ¿de qué te sirve? Entonces hay que ir dosificando para que nuestro corazón se vaya acostumbrando a pasar tiempo con Jesús. Pero tampoco es, ok, voy a orar hoy. Señor, te pido por esto y esto, amén, ya. Voy a leer el Salmo 117, ya, ¿no? O sea, hay que buscar un tiempo que nos vaya asentando en esa relación con Cristo. Entonces, es básico, hermanos, es fundamental. Por eso es la primera lección de su capacitación. Nuestra relación con Dios es indispensable. Una buena relación con Dios es indispensable, primero para ser cristiano, y antes que todo, recuerden, antes que ancianos de iglesia, antes que diáconos, antes que pastor, somos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador y nuestro Señor es Cristo Jesús. Y es inexplicable, repito, que si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Salvador, no le hablemos, no lo busquemos para tener un tiempo con Él. Hay una recomendación muy importante que debo hacerles para terminar. En el llamado a servir a nuestro Señor como líderes de su grey, no podemos permitir que los afanes de nuestro ministerio nos distraigan e impidan que nos sentemos a sus pies para escucharle y aprender de Él. Para llevar nuestra gratitud y nuestra necesidad a Él en un tiempo de oración devocional. No podemos permitir que los afanes de nuestro trabajo, de nuestra vida diaria, nos dejen tan cansados, tan inseguros y tan inestables que no querramos saber nada de la comunión con Dios. Claro que esto es mucho más fácil de decir que de hacer, pero es una realidad que mientras más cercanos seamos con Cristo, más fortalecidos estaremos para enfrentar las dificultades que nunca faltan. Las dificultades nunca nos van a faltar. Pero el Dios del universo está hablándonos cada día a través de su palabra y debemos escucharle repetir nuestro nombre, invitándonos a disfrutar de la única cosa que es verdaderamente necesaria, verdaderamente satisfactoria y verdaderamente segura. Su compañía como nuestro Salvador.
nuestro Señor, nuestro más grande tesoro y como nuestro mejor amigo. Así que, hermanos, nunca dejemos de hacer intencionalmente un tiempo para sentarnos a convivir con nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Esa es la primera lección. Déjenme, termino de compartir y regreso acá a la página para darles oportunidad para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer en relación a esta lección primera que tuvimos, pues con toda confianza lo hagan ahora. ¿No? Bueno. Ok. Está bien. Yo, pastor, nada más, bueno, un comentario referente a lo que comentó al principio es, sí me tocó, bueno, a mí en lo personal también, incluso a través de los ancianos hubo iglesias, o en una iglesia que yo pertenecí de chico, que se desintegró la iglesia a través de, como decía usted, problemas y a veces eran muy herméticos y muy cerrados los ancianos, ¿no? Eran, sí impartían como cierto liderazgo, pero un liderazgo muy duro, no muy cerrado, muy hermético, en el cual pues hasta a veces no te da, yo me imagino que lo que uno también tiene que transmitir es confianza hacia el hermano, hacia la grey, hacia la iglesia, para poder que la iglesia pueda acercar a uno, y si tú no transmites eso, pues eso es lo que, bueno, en mi caso recuerdo, en mi caso sí sucedía, o sea, no te transmitía una confianza, incluso veías al hermano y, ay, pues medio especial, o medio enojón, o medio, entonces eran esos tiempos atrás cuando eran pues demasiado duros y eran evaluadores también hasta cierto punto de la vida del pastor y de la enseñanza o del sistema que el pastor llevaba dentro de la iglesia. Nada más quería hacer ese comentario. Sí, ahora, por supuesto que ahí está la libertad y está dentro de sus facultades también cuando uno la riega señalarlo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que a veces pensamos que nada más de eso se trata ser anciano, o sea, de ser anciano se trata de andar buscando a ver ahora en qué la regó el pastor para hacértelo saber. Ahora que en qué la regó cierto hermano para hacérselo saber. Y no es así, ¿verdad? O sea, eso es lo que, simplemente eso es lo que necesitamos comprender. Sí tenemos esa facultad y esa responsabilidad de señalar lo que esté mal, ¿verdad? Pero en amor y buscando la edificación, no para criticar y para condenar y para juzgar a los demás. Y bueno, creo que